Estudió en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora de lengua y literatura. A lo largo de su carrera profesional, dio clases en todos los niveles escolares. Actualmente enseña en el Instituto Superior del Profesorado Manuel Leiva. Es docente las 24 horas del día. Hoy nos acompaña Luciana Siminari. Luciana, ¿cómo fue tu vínculo con la literatura desde los inicios? ¿Cuáles fueron los primeros libros que empezaste a leer, los primeros autores? Cuando era chiquita, Sí. digamos. Sí. Bueno, siempre me fascinó la literatura, los cuentos, la poesía. Por ejemplo, recuerdo a Elsa Bornemann, que fue una escritora que la verdad es que me marcó mucho, porque, bueno, la conocí a través de la escuela, en realidad. En mi casa siempre hubo libros, siempre me leyeron. Para los cumpleaños me regalaban libros, o sea, yo pedía que me regalaran libros, pero en particular esa autora la conocí porque en la escuela primaria mi maestra de lengua de sexto grado organizó un proyecto, en la época en que no se hacían tantos proyectos, en realidad ahora es una palabra mucho más común, pero un proyecto en base a su obra, y la invitamos a Casilda. Así que tuvimos la oportunidad de conocerla, y fue un proyecto que además de lectura fue de escritura, porque hicimos una producción grupal, escribimos poemas a partir de sus poemas y demás. Así que eso lo tengo así como un recuerdo muy, muy entrañable, digamos. ¿Y desde cuándo supiste que ibas a ser docente? En realidad te diría que no sé si en algún momento de mi vida creí que no iba a ser docente, porque para mí se dio como algo muy natural. Vengo de familia de docentes, o sea que es como un ambiente propicio, digamos. Pero bueno, no siempre sucede que eso se contagia. De todas maneras, siempre recuerdo que, o sea, creo que lo di por hecho, que no podía hacer otra cosa. ¿Qué es lo que te parece que se podría mejorar de la enseñanza de la lengua y la literatura en general? Me parece que hay una cuestión que podría atravesar todos los niveles y tiene que ver con algo que no es que falta en la formación, porque la formación está orientada desde ese enfoque, pero bueno, es algo que va un poco, digamos, a contrapelo de una tradición y tiene que ver con esto. Tenemos que pensar que nuestro objeto de enseñanza y de aprendizaje es la lengua en uso, digamos, la lengua real. Los textos que circulan socialmente y que tienen que ver con alguien que los produjo, con una determinada intención, con determinada, digamos, pensando en determinado destinatario. Entonces, si pensamos que ese es el objeto de enseñanza, la lengua en uso, creo que actividades que no están vinculadas con ese objeto pierden sentido. Por decirlo de alguna manera, si estamos estudiando la gramática, que es parte de nuestro objeto de estudio, tenemos que pensarla en relación con qué función cumple dentro de los textos, cómo está orientada hacia lo comunicativo que tiene la lengua, oral o escrita. En cuanto a la utilización de la lengua hoy, ¿cómo podés pensar el lenguaje inclusivo? ¿Vos creés que la Real Academia Española se está desdibujando, está flexibilizando algunas cosas? Bueno, sí, flexibilizar no sería a lo mejor la palabra, porque es una institución con una larguísima tradición en sus espaldas. Entonces, en general, la postura es bastante conservadora, y en este momento que hay muchísima demanda
con respecto a este tema, demanda social, demanda en el sentido de inquietud, de preocupación, de polémica, que la verdad es que me parece que está buenísimo que sea así porque estamos discutiendo una cuestión que tiene que ver con la lengua, pero también con los cambios sociales. Entonces, bueno, en relación con la academia, creo que de todas las instituciones que toman partido, por así decirlo, en relación con el uso de la lengua, me parece que es la más conservadora, la más tradicionalista, digamos, la más resistente a los cambios, sobre todo a cambios recientes o bastante importantes o trascendentes como este. Digo, por ejemplo, la Real Academia revisa anualmente sus diccionarios. Bueno, se ha adaptado a las formas de difusión y demás, porque en general es muy poco lo que se imprime en papel, digamos, y el diccionario tiene su versión online que se va actualizando permanentemente, pero revisar el léxico y determinar cada año qué palabras ingresan y qué palabras, digamos, qué palabras se toman, se aceptan como palabras nuevas, que son los neologismos, y qué palabras ya se consideran fuera de uso, o sea, arcaicas, arcaísmos, es un mecanismo que lo tiene bastante aceitado la academia. Mientras que, por ejemplo, aceptar un cambio tan importante para la lengua como cambiar el género de algunas palabras, y bueno, ahí se está resistiendo más. De todas maneras, no es la única institución que, como te decía antes, toma una postura con respecto a la lengua. Si bien todos estamos acostumbrados a referir a qué es lo que dice la Real Academia Española en relación con la lengua, todos los usuarios tenemos derechos sobre el uso de la lengua. Bueno, a mí es un tema que me apasiona, así que te podría contar muchas cosas, pero a su vez cada uno tiene su postura personal. Pero hay otras instituciones que también hacen uso del lenguaje. En realidad, a lo mejor tendríamos que decir lenguaje no sexista, porque el lenguaje inclusivo es mucho más amplio, y lógicamente que todos pretendemos usar la lengua de forma inclusiva. Y la academia, en realidad, lo que hace es desaconsejar el uso. Tal vez en otros contextos y en otro momento hablaba más bien de no se debe, digamos, una cuestión más normativa o más estricta. Y ahora han flexibilizado, un poco volviendo a los términos de tu pregunta, han flexibilizado el modo de comunicar. Entonces desaconsejan ese uso. Y bueno, con respecto a este tema puntual del lenguaje no sexista, hasta ahora es muy tajante y es rotunda su respuesta en relación con que no lo acepta. Sí, por ejemplo, el uso de los y las. Claro. ¿No? Porque, como te digo, hay distintas formas de entender ese lenguaje no sexista. Pero vos decías que hay otras instituciones que sí lo empiezan a usar y se empiezan a ver algunas facultades de algunas universidades. Sí. Que bueno, al ser formadores de formadores están también transmitiendo un mensaje ahí, más allá de la lengua. Claro. Que tiene que ver con estos cambios sociales que vos citabas recién, ¿no? Sí, por ejemplo, algunas universidades, claro que las universidades son autónomas, entonces tienen esa posibilidad de definir, por ejemplo, esto de que los estudiantes en sus trabajos pueden usar el lenguaje no sexista del modo en que consideren más apropiado. Entonces nos encontramos todas estas variantes que yo te comentaba. Y decías que te apasiona el tema. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar lengua y literatura? Dado que nuestro objeto es la lengua en uso, es un objeto que está vivo y en constante transformación. Eso creo que me gusta mucho, que no lo pensamos como algo cerrado, acabado, sobre el que estudiamos y volvemos sobre lo mismo. En realidad, fíjate que la lengua, por estar viva, está atravesada por un montón de factores que tienen que ver con lo social, con lo cultural. Esta cuestión del lenguaje inclusivo, por ejemplo, de cómo usamos la lengua o qué cambios está viviendo justamente la lengua en relación con lo que pasa en la sociedad,
me parece que es apasionante y me gustaría transmitírselo a los estudiantes. Porque, bueno, otra idea que también trato de compartir es que los usuarios somos dueños de la lengua, en gran parte, que no solo las instituciones tienen voz sobre la lengua, que es verdad, la Real Academia Española, por ejemplo, pero bueno, la institución escolar y otras instituciones transmiten un uso de la lengua, pero que hay múltiples usos. ¿Y qué significa para vos formar futuros docentes? Bueno, una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Y la verdad es que es un gran placer, porque acompañar a los estudiantes desde el ingreso hasta que tienen su título, incluso después encontrarlos como colegas, recibirlos como adscriptos. Entonces nos reencontramos con exalumnos que egresaron hace unos años y vuelven al instituto a hacer una adscripción de una materia que les gustó mucho o que les gustaría enseñar a futuro. Y también el placer de que yo tengo la mayor carga horaria en primero y en cuarto año. Entonces esto es una casualidad, pero bueno, a lo mejor no es tan casualidad en el sentido de que me permite acompañar ese recorrido. A veces me acuerdo cuando en la instancia del acto de colación, digamos, final, cuando egresan, cuando reciben su título, cuando se reciben, y me acuerdo de cuando empezaron en primer año, de ese ingresante, o sea, tengo la verdad que las imágenes archivadas así un poco en mi memoria de cómo era ese estudiante cuando se acercó al instituto, que a veces es un acercamiento así un poco casual, un poco, a ver, me gusta la literatura, me gusta la lengua, pero no sé si quiero enseñar, o me gustaría ser docente, pero me anoté en otro profesorado y ahora vengo a ver qué pasa en lengua y literatura. Y bueno, y después termina siendo un colega y bueno, es muy, muy gratificante esa experiencia, digamos. ¿Qué lugar ocupa la docencia en tu vida? Un lugar enorme, porque me parece que nos acompaña todo el tiempo, porque yo siempre estoy tratando de, escucho leo este artículo, esto lo voy a llevar para tal materia. Ahora, mira, volviendo al tema de las tecnologías, estamos con los grupos de WhatsApp con los alumnos, entonces, no sé, veo un video en YouTube y ya les mando el enlace para que lo vayan viendo porque sirve para tal materia o tiene que ver con tal otro contenido que estamos dando. Así que te digo que permanentemente siento que soy docente. No es que en algún momento me siento en otro rol. Ejerces todo 24 horas. Y sí, me parece que cuando uno le apasiona lo que hace, no se puede desprender del todo. No se puede desprender del todo.